666, el número de la bestia. Hoy vamos a entender qué simbolizan estos 36, pero también vamos a entender qué significa la bestia. Para poder comprender el significado y el símbolo del 666, el número de la bestia, tenemos que entender quién es o qué es la bestia. Hoy vamos a revisar esta gran verdad profética bíblica y vamos a entenderla como los pioneros adventistas nos legaron su interpretación. Así que bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. Acompáñenme entonces en este estudio sobre el 666, el número de la bestia. En primer lugar, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 13, a los versículos que nos harán referencia a estos 3:6. Vamos entonces a los versículos 15 al 18 de Apocalipsis 13. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Por lo tanto, los 36 no es la marca de la bestia, sino el número de su nombre. Es decir, es un símbolo que nos ayudará a identificar quién es realmente la bestia. Entendiendo el nombre de la bestia o este símbolo que simboliza su nombre o identidad, es como podemos comprender quién es la bestia, según la Biblia. Así que comencemos este estudio para descubrir la identidad de la bestia y el símbolo y el significado de el 666, el número de la bestia. Delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia semejante a un leopardo y una bestia con cuernos como de cordero, los gobiernos terrenales que especialmente se dedicarían a hollar o pisotear la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. La guerra sigue adelante hasta la terminación del tiempo. El pueblo de Dios, simbolizado por una mujer pura y sus hijos, fueron presentados como una ínfima minoría. En los últimos días, solo existiría un remanente. De los que lo forman, Juan habla como de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Signs of the Times, 1 del 11 de 1899. Entonces, aquí vemos la presentación de 3 bestias que provienen del capítulo 12 y 13 de Apocalipsis. Y en ambos casos, estas provienen también
del libro de Daniel, capítulo 7. En ellas se nos muestra la sucesión de los imperios globales, comenzando por Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente la cuarta bestia, el dragón, Roma imperial. Pero esta, a través del tiempo, sufrió una metamorfosis, cumpliéndose la profecía de Daniel 2, que nos hablaba de la unión del hierro, Roma, o el Estado romano, con la iglesia cristiana, el barro cocido de alfarero. Y así se dio origen a la unión de Roma y del cristianismo, cristianizando al imperio romano y mezclando el paganismo con las doctrinas cristianas bíblicas y dando origen así al papado y al Vaticano. Luego encontramos la figura del leopardo en el capítulo 13 de Apocalipsis, figura que simboliza al papado, quien es el resultado de la unión de la iglesia con el Estado romano. Se le simboliza como un leopardo, recordando el símbolo de Daniel capítulo 7 referente a Grecia. También su hocico es de una bestia, Babilonia, el león, y sus pies representan a Medo-Persia, los pies del oso. Pero su poder, su trono y grande autoridad lo recibe del antiguo imperio romano, de Roma, de los Césares. Y así llegamos a la mitad del capítulo 13, donde nos encontramos con otra bestia que surge de la tierra, que tiene cuernos de cordero y aparenta ser como el cordero, pero que en realidad habla como el dragón, como Satanás. Quiere representar a Cristo, pero su espíritu y su carácter realmente son demoníacos. Este símbolo representa a los Estados Unidos de Norteamérica y a las iglesias protestantes que conforman a esta nación, la Iglesia unida al Estado. Siempre vamos a encontrar que las bestias simbolizan un poder global que une al poder religioso o divino con el poder civil. Es decir, una bestia es el resultado de la unión del poder religioso con el poder civil. Todas las naciones y todos los imperios globales, como sus leyes, han tenido un origen divino que se ha unido con el poder civil. Así lo podemos ver en el inicio de la historia y del imperio egipcio, en el origen del poder faraónico. Vamos entonces a estudiar históricamente el origen de Egipto y el poder faraónico. La unificación de los dos Egiptos es obra de Menes, rey de Tinis, hacia el año 3315. Este periodo se llama Tinita y dura 3 siglos. Con el periodo tinita se abandona la protohistoria para entrar ya en la historia documentada. Diremos en las tumbas reales descubiertas en Negadá, cerca de Tebas, y en Ábidos, cementerio de Tinis. En estas tumbas aparecen políticos, religiosos y militares, los nombres de los reyes y hechos de sus reinados, con indicaciones que permiten fijar sus fechas. Las características de esas inscripciones permiten penetrar en los secretos de la religión y del gobierno egipcio de esa época. El rey es el halcón hecho hombre. Se le nombra porque es el halcón y se usan comparaciones que atestiguan la convicción de su origen divino. Así, al morir el rey, dirán que el halcón remontó al cielo. Si no fuera el halcón hecho hombre, su poder no tendría ningún fundamento y no habría por qué obedecerle. A esta hegemonía divina unen la material, conquistada por la fuerza,
la habilidad militar o la riqueza, sobre todo esta última. En Egipto, como en todas las sociedades primitivas, el rey lo es del fuego, del agua y de la tierra, es decir, del sol, del Nilo y de las cosechas. Por esto el rey es el que reparte la tierra y el ganado y señala a cada uno la parte que le corresponde en el producto, y en caso de escasez recurrirá a las reservas de sus graneros para que nada falte a sus súbditos. Este socialismo de Estado tiene una raíz mágica. El rey puede dar al Nilo la orden de crecer y al conjuro de su voz pueden surgir los productos. Leyendo a este antiguo historiador argentino, A. Malet, comprendemos el origen divino del Estado egipcio y así podemos entender el símbolo de la bestia, un imperio que une lo divino con lo terrenal, lo material y lo político, unión iglesia y Estado. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala a otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos, que representan la bestia, la imagen y la marca. La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo, vemos que el dragón es Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. En el capítulo 13, versículos 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia, parecida a un leopardo. Le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses, y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio o 1260
60 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Y aquí presentase otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo que sube indican que la nación que representan difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel capítulo 7, versículo 2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17, versículo 15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar y turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era, en 1798, la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos, cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Billones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto
entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero, hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada. Y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 14. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios, finalmente, a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los sabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, y que habla como un dragón. Tomemos nuevamente el símbolo del dragón. ¿Qué simboliza? La respuesta es innegablemente, en primer lugar, Satanás, según se ha demostrado antes, y secundariamente el Imperio Romano. Pero esto no basta. Nadie se conformaría con esta sola respuesta. Debe ser más definida. Por lo tanto, añadimos el Imperio Romano en su forma pagana, según todos deben reconocer. Pero tan pronto como decimos pagana, introducimos un elemento religioso, pues el paganismo es uno de los sistemas más gigantescos de religión falsa que Satanás haya ideado. Por lo tanto, el dragón es a tal punto una potencia eclesiástica, en la misma característica que lo distingue. Es un sistema religioso falso.
¿Por qué perseguía el dragón a la iglesia de Cristo? La perseguía porque el cristianismo iba ganando terreno sobre el paganismo, deshaciendo sus pretensiones, derribando sus ídolos y desmantelando sus templos. Quedaba afectado el elemento religioso de aquella potencia y la persecución era el resultado. Llegamos ahora a la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, que simboliza. La respuesta sigue siendo el Imperio Romano, pero el dragón simbolizaba el Imperio Romano. ¿Por qué no sigue representándolo el mismo símbolo? Porque ha habido un cambio en el carácter religioso del imperio. Esta bestia representa a Roma en su forma cristiana profesa. Es este cambio de religión, y esto solamente lo que hace necesario un cambio de símbolo. Esta bestia difiere del dragón en esto únicamente. Presenta un aspecto religioso diferente. De ahí que sería un error afirmar que denota simplemente el poder civil romano. Como símbolo del papado, a esta bestia da el dragón su poder, su trono y gran autoridad. ¿Qué potencia sucedió a la Roma pagana? Todos sabemos que fue la Roma papal. Para el fin que perseguimos en este momento, no importa saber cuándo ni por qué medios se verificó este cambio. El gran hecho que se destaca y que todos reconocen es que la siguiente fase importante del Imperio Romano, después de su forma pagana, fue la papal. ¿No sería pues correcto decir que la Roma pagana dio su poder y su trono a una forma de gobierno meramente civil que no tenía elemento religioso alguno? Por mucho que se esfuerce la imaginación, no puede concebir semejante transacción. Pero se reconocen aquí dos fases del imperio, y en la profecía, Roma es pagana hasta que llega a ser papal. La declaración de que el dragón dio su poder y su trono a la bestia semejante a un leopardo es una evidencia adicional de que el dragón de Apocalipsis 12, versículo 3, simboliza a la Roma pagana. Pero detrás de ambas potencias se halla Satanás, quien las dirige en su impía obra. Esta bestia, el leopardo, es la bestia que resulta con una cabeza herida de muerte, que luego sana. Esta es la bestia en pos de la cual se maravilló toda la tierra. Es la bestia cuya boca habla blasfemias y que oprime a los santos durante 1260 años. Hace todo esto antes que aparezca la potencia que viene después, la bestia de dos cuernos. Por lo tanto, solo la bestia semejante a un leopardo simboliza al Imperio Romano en su forma papal, cuya influencia controladora es eclesiástica. Para demostrar esto más ampliamente, no tenemos más que hacer una comparación entre el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 versículos 8, 20, 24 y 25 y esta potencia de Apocalipsis. Se verá entonces que el cuerno pequeño y la bestia semejante a un leopardo simbolizan la misma potencia. Se reconoce generalmente que el cuerno pequeño es un símbolo del papado. Pueden presentarse 6 puntos por los cuales se establece su identidad. 1. El cuerno pequeño era una potencia blasfema. Hablará palabras contra el Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo 25. La bestia, semejante a un leopardo, de Apocalipsis 13:6, hace lo mismo. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. 2. El cuerno pequeño guerreaba contra los santos y prevalecía contra ellos. Daniel capítulo 7, versículo 21. También la bestia de Apocalipsis 13:7 hace guerra contra los santos y los vence. Punto 3. El cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandezas. Daniel 7, versículo 8 y versículo 20. Acerca de esta bestia leemos: le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Punto 4. El cuerno pequeño se levantó al cesar la forma pagana del Imperio Romano. La bestia de Apocalipsis
13:2 surge en ese mismo tiempo, porque el dragón, o sea, la Roma pagana, le da su poder, su trono y gran autoridad. Punto 5. Se le dio al cuerno pequeño poder para subsistir un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 años. Daniel capítulo 7, versículo 25. También a esta bestia se le da poder por 42 meses o 1260 años. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Punto 6. Al fin de aquel periodo especificado de 1260 años, los santos, los tiempos y la ley iban a ser liberados de la mano del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 25. Al fin del mismo periodo, la bestia semejante a un leopardo había de ser llevada en cautividad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Ambas especificaciones se cumplieron en el cautiverio y destierro del Papa y el derrocamiento provisorio del papado por Francia en 1798. Estos 6 puntos prueban satisfactoriamente la identidad del cuerno pequeño con la bestia semejante a un leopardo. Cuando en la profecía tenemos, como en este caso, 2 símbolos que representan potencias que llegan al mismo tiempo al escenario, ocupan el mismo territorio, manifiestan el mismo carácter, hacen la misma obra, subsisten durante el mismo lapso y reciben la misma herida. Y reciben la misma suerte. Dichos símbolos representan una misma e idéntica potencia, la misma bestia. Recibió una herida mortal. La cabeza que fue herida mortalmente fue la papal. Nos impone esta conclusión el principio obvio de que cuando se diga en la profecía acerca del símbolo de cualquier gobierno, se aplica a ese gobierno tan solo, mientras los representa aquel símbolo. Ahora bien, Roma está representada por 2 símbolos, el dragón y la bestia semejante a un leopardo, porque presentó 2 fases, la pagana y la papal. Y cualquier cosa que se diga del dragón se aplica a Roma, pero solamente en su forma pagana. Y cuanto se diga de la bestia semejante a un leopardo, se aplica solamente a la forma profesadamente cristiana de Roma. Juan dice que fue una de las cabezas de esta última bestia semejante a un leopardo la que fue herida de muerte. En otras palabras, esta herida fue infligida a la forma de gobierno que existía en el Imperio Romano después que cambió del paganismo al cristianismo. Es pues evidente que la cabeza papal fue la que resultó herida de muerte y cuya herida mortal fue curada. Recibir la herida corresponde a ir en cautividad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Fue infligida la herida cuando el Papa fue llevado prisionero por el general francés Berthier y el papado fue abolido por un tiempo en 1798. Despojado de su poder civil y eclesiástico, el Papa cautivo Pío VI murió en el destierro en Valencia, en Delfinado, Francia, el 29 de agosto del año 1799. Pero la herida mortal empezó a curarse cuando el papado fue restablecido, aunque con menos poder que anteriormente, por la elección de un nuevo papa, el 14 de marzo de 1800. El número de su nombre. El número de la bestia, dice la profecía, es el número de hombre. Si ha de derivar de un nombre o título, es natural concluir que sea el nombre o título de algún hombre particular o representativo. La expresión más plausible que hemos visto sugerir como conteniendo el número de la bestia es uno de los títulos aplicados al Papa de Roma. Ese título es Vicarius Filii Dei, o Vicario del Hijo de Dios. Merece notarse que la versión católica de la Biblia en inglés, la de Douay,
tiene el siguiente comentario sobre Apocalipsis 13:18. Las letras numerales de su nombre formarán este número. Escogiendo en este título las letras que se usaban como numerales romanos, tenemos la V representando al número 5, la I latina representando el número 1, la letra C representando al número 100, la I nuevamente representando el número 1, la U, que antiguamente era la misma letra V, representa el número 5. Tenemos nuevamente la I latina que representa al número 1, la letra L que equivale al número 50, I latina que representa el número 1 y nuevamente la I latina que representa al número 1. También tenemos la letra D que equivale al número 500 y finalmente la I latina que equivale al número 1. Sumando todas estas cantidades tenemos 666. Se ha arguido que el valor numeral del título de los papas debía calcularse de acuerdo con el valor que los griegos daban a las letras, puesto que Juan escribió en griego, pero como el título aparece en latín, y el latín es el idioma oficial de la Iglesia de Roma y de la Biblia que ella adoptó, la Vulgata, un procedimiento tal destruiría el valor numérico de aquel título en su propio idioma. Parece razonable que un título latino ostente sus valores numéricos latinos más bien que los valores que las letras tienen en griego. En cuanto a la práctica de representar los nombres por números, leemos: era un método practicado entre los antiguos, el de denotar los nombres por números. Esto lo encontramos en el libro de Matthew Henry, comentario tomo 3, página 1065. La costumbre de representar los números por letras del alfabeto dio origen entre los antiguos a la práctica de representar los nombres también por números. Abundan los ejemplos de esta clase entre los escritos de paganos judíos y cristianos. Adam Clarke, Commentary of the New Testament, tomo 2, página 1025. Era un método practicado entre los antiguos el de designar los nombres por números. Por ejemplo, el nombre de Tot o Mercurio de los egipcios se indicaba por el número 1218. Ha sido el método usual en todas las dispensaciones de Dios, que el Espíritu Santo acomode sus expresiones a las costumbres, modas y modales de las diversas edades. Por lo tanto, como este arte y misterio de los números era tan común entre los antiguos, no resulta tan asombroso que la bestia también tuviese su número, y es 666. Thomas Newton, Dissertations of the Prophecies, tomo 2, páginas 298 y 299. Este título, Vicarius Filii Dei, o alguna forma equivalente, ha aparecido tan frecuentemente en la literatura católica romana y sus rituales a través de los siglos, que casi no parece necesario añadir otra prueba de su validez e importancia. Algunas de las variaciones son vicario de Cristo, vicario de Jesucristo, vicario de Dios. Una cita del cardenal Manning ilustra estas diversas formas del mismo título. Igualmente dicen ahora: ve a esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, débil y rechazada aún por las mismas naciones que se llaman católicas. Allí están la católica Francia, la católica Alemania y la católica Italia, que renuncian a la refutada ficción del poder temporal del vicario de Jesucristo. Y así, porque la iglesia parece débil y el vicario del Hijo de Dios está reviviendo la pasión de su Maestro en la tierra, nos escandalizamos y apartamos de él el rostro. Cardinal Manning, The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ, página 140-141. Hallamos que el Concilio de Roma,
en el año 502 o 503, convocado por Teodorico, demoraba la investigación de las acusaciones presentadas contra el Papa Símaco, por las razones que presentara su defensor Enodio, a saber, que el Papa como vicario de Dios era juez de todos y no podía ser juzgado él mismo por nadie. En esta apología, observa el lector, percibirá que se habían echado ya los fundamentos de aquel enorme poder que los papas de Roma adquirieron más tarde. J. A. Willy, The Papacy, páginas 35 y 36. En los últimos años, la validez del título ha sido disputada, pero quedan evidencias históricas de que ese título que se arrogó el papado sirvió para sostener la autoridad de los papas mientras establecían su vasta supremacía temporal durante el apogeo del romanismo en los tiempos medievales y para conservar su autoridad espiritual hasta hoy. Ese título particular de Vicarius Filii Dei aparece ya entre los años 752 y 774 en un documento conocido históricamente como la donación de Constantino. Aunque más tarde se probó que ese documento había sido escrito por otra persona y firmado con el nombre de Constantino para darle el peso de su autoridad, de acuerdo con una costumbre común durante la Edad Media, esta así llamada donación de Constantino fue empleada como válida por a lo menos 9 papas a través de 7 siglos para establecer la supremacía espiritual o temporal de los obispos de Roma. El título mismo fue obviamente una invención para designar el cargo de Pedro como primer papa en armonía con la bien conocida pretensión de la Iglesia Católica Romana de que las palabras de Jesús registradas en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, conferían a Pedro el primer obispado de la Iglesia, opinión que los protestantes no han aceptado nunca, y que este obispado se transmitió a sus sucesores en la sede papal, como se declara en la donación de Constantino, y lo sostiene la Iglesia hasta hoy. Véase Cristóbal Coleman, Constantino, The Great and Christianity, página 178. Como se ve que el bienaventurado Pedro fue constituido vicario del Hijo de Dios en la tierra, así también los pontífices, que son los representantes de aquel mismo príncipe de los apóstoles, deben obtener de nosotros y de nuestro imperio el poder de una supremacía mayor que la clemencia de nuestra serenidad imperial terrenal. Cristóbal B. Coleman, Donación de Constantino, página 13.